Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, como sabéis, comenzamos con la mesa 5. Yo soy Salvador Feliz, voy a ser vuestra moderadora en la próxima hora y media. Esta mesa la hemos titulado Nuevas Domesticidades y la verdad es que yo creo que es muy bonito como hemos ido viendo a lo largo de las mesas de la mañana y también en estas mesas de esta sesión de tarde y cómo en concreto en esta mesa se completan los diferentes perfiles que pueden demandar o que necesitan cuidados, ¿no? Y ver como la amplitud de todas estas diferentes miradas. Nosotras cuando preparamos el call, en principio, digamos que no especificábamos, esta mañana se ha hablado de la palabra usuarios, ¿no? Usuarios en concreto, pero ha sido muy bonito ver cómo pues, han aparecido personas mayores, han aparecido solas, han aparecido mujeres, por supuesto, y veremos también en esta mesa, completándolo también, trans y otros tipos de usuarios. Además de que veremos pues, nuevas domesticidades. En este caso hemos seleccionado en esta ronda de 9, digamos, casi nuevas domesticidades prepandémicas, ¿no? Y hemos intentado dejar para la última mesa más las domesticidades casi como de excepción que se produjeron en ese contexto tan específico que vivimos desde marzo de 2020. Si os parece, entonces vamos a empezar con la primera reflexión, que en este caso es de Ara González. Ella es una investigadora, doctoranda del Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Nos trae una reflexión que se llama Mujeres mayores, mujeres cosmopolitas, y está por aquí, pero como tiene ciertos problemas de cobertura, nos ha pedido que pongamos el vídeo con audio. Así que, Laura, si te parece, vamos a poner el vídeo de Ara y a escuchar su aportación. Hola a todas, mi nombre es Sara González y os voy a presentar la reflexión Mujeres mayores, mujeres cosmopolitas. En el pasado existía una concepción de la vida de una persona y más concretamente de la vida de una mujer asociada a unos ciertos roles sociales. Tras el cumplimiento de estos roles, con la vejez llegaba el declive y la decrepitud. Sin embargo, en la actualidad emerge un nuevo modelo, un nuevo modulor de mujer mayor, activa, culta y dinámica. Hay multitud de mujeres que están en edad de jubilarse o edad de retirarse, que continúan su carrera profesional y que son, por ejemplo, iconos de la moda o dirigentes políticas. Por supuesto, esto no es nuevo. Ya en 1974, Bernice Neugarten acuñó el término young old, joven viejo, evidenciando la aparición de una etapa de transición entre la edad adulta y la ancianidad, lo que ella denominó old old. Efectivamente, la joven ancianidad no es lo mismo que la avanzada ancianidad. La piel no es la misma a los 60 que a los 90. Y a mi entender, también podemos hacer una distinción en la arquitectura enfocada a uno y otro momento vital. Diría que la arquitectura de los young old es la arquitectura del disfrute, sustentada por los ahorros de toda una vida, mientras que la arquitectura de los old old es la arquitectura del cuidado. Es cierto que la tendencia a la individualidad del siglo XXI también tiene un reflejo en ambos sectores de la población. De entre las personas mayores que viven en España solas, el 1,8 millones son mayores de 65 años y la mayoría son mujeres. Muchas están solas por elección y además quieren envejecer en sus propias casas. Al hilo de estas reflexiones, y dado que tenía algunos proyectos de vivienda para mayores sobre la mesa del estudio, en 2019 decidí hacer varias entrevistas a mujeres mayores, un poco para tener un contacto más directo de cómo cambia esta relación con la domesticidad, con la edad. La primera de las entrevistas que realicé fue a Raquel, que es una auténtica young old. En el momento en el que le hice la entrevista tenía 64 años y se acababa de jubilar. Ella percibía esta nueva etapa de una manera muy positiva. En sus propias palabras, decía que con la jubilación lo que consigues es recuperar, si alguna vez la has tenido, la libertad. Ella está separada desde hace años y empezó a vivir sola cuando su único hijo se independizó. Y ahora vive una etapa enfocada plenamente al disfrute. En su caso, frente a la vivienda única para toda una vida, cuenta con una multiplicidad de cuartos propios que facilitan el movimiento por el territorio de España en busca de ocio, descanso y buena temperatura.
Todas sus viviendas son muy versátiles y tienen habitaciones vacantes, espacios fijos y flexibles y sobre todo están pensadas para acoger invitados. Donde más tiempo pasa es en Madrid, ya que le gusta estar en la ciudad y además sabe que con el tiempo tendrá que dejar el deporte y lo sustituirá por el paseo o lo que podríamos decir la deriva urbana. De esta entrevista, una de las conclusiones que saqué es que esta forma de vida seminómada entre distintas localizaciones permite alcanzar el equilibrio entre la soledad y el encuentro. A través de esta domesticidad ampliada, Raquel teje lazos, aunque en este sentido la posibilidad de moverse libremente es todavía una seña de identidad relacionada con un estatus social y que delimita una geometría del poder de la espacialidad posmoderna. La segunda de las entrevistas que realicé fue a Soledad, que es una mujer de 93 años. Ella vive en Madrid acompañada de un estudiante. La relación con Alicia, que es la estudiante, es de auténticas compañeras de piso. Cada una tiene su habitación en un extremo de la vivienda y se encuentran en el salón para cenar o charlar. A Soledad le encanta sentir su presencia en casa, especialmente cuando canta o cuando toca el piano, pero sus rutinas son totalmente independientes. Soledad recuerda alguna temporada que ha vivido en casa de alguno de sus hijos que viven en las afueras y allí enseguida se aburre. Ella prefiere el barrio en el que vive y tener cerca cafeterías, supermercados, incluso el hospital por si pasa algo. La vivienda tiene mucha importancia y, según sus palabras, ha pasado por todo. Su casa son fragmentos de una vida, es un lugar identitario. Y la vivienda es también el eje en torno al cual gira una densa red de cuidados, de familiares que vienen y van y que están presentes en la casa a través de momentos pasados, fotografías u objetos. La casa de Soledad me recuerda de alguna manera al Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. Los objetos que ella almacena le permiten mantener la memoria. De hecho, cuando le pregunté a Soledad qué necesitaría llevarse consigo para poder considerar a otro lugar su hogar, me respondió que no podía faltar nada, que todo le dolería. De este par de entrevistas me gustaría subrayar algunas ideas para el debate del Congreso. En primer lugar, mujer y casa han estado siempre íntimamente ligados. Históricamente, el binomio casa más mujer ha constituido una auténtica arquitectura del cuidado. Y ese cuidado es y debe ser recíproco. El espacio doméstico puede ser el gran aliado del envejecimiento, adaptándose a las situaciones vitales. La utopía del vivir juntos, con el que frecuentemente se especula en el ámbito de la arquitectura y muy especialmente en la arquitectura para mayores, transmuta en la utopía del vivir solas conectadas. Muchas mujeres mayores quieren vivir solas en sus casas. Y es que si en otros momentos de la historia la mujer ha reivindicado un cuarto propio para el crecimiento intelectual, en la actualidad la mujer mayor reivindica un cuarto propio autogestionado para el envejecimiento. Y eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, un placer escuchar a Ara, la verdad. Albert, estoy por aquí, que sí que me he podido conectar, no sé si me oís. ¿Se oye? Sí, se oye bien, Ara. Ah, vale, perfecto. Bueno, nada, pues un breve comentario. Gracias por un poco el espacio del Congreso, que sí que os estoy escuchando, aunque no tengo muy buena conexión ahora por la tarde. Y voy un poco a explicar que he presentado dos reflexiones, una que está en este primer bloque y otra que está en el siguiente. Y efectivamente una es un poco, bueno, las dos son una intersección o añaden la palabra envejecimiento a arquitectura y cuidados. Y se pueden entender de manera antagónica, ¿no? Una son historias parciales, individuales, la otra son historias colectivas y más anónimas quizá. Una es en el centro de Madrid, estas que hemos escuchado son en el centro de Madrid y las del siguiente bloque son en la periferia de Madrid. Y bueno, un poco por contextualizar, ¿no? que quizá las dos se pueden leer de manera conjunta. Nada más y espero que la semana que viene podamos debatir más sobre esto. Estupendo, Ara, pues muchísimas gracias. Muy bonita como este apunte, ¿no? Entre, bueno, lo que se llama más coloquialmente, aunque tú me corregirás si yo me equivoco, la tercera y la cuarta edad, ¿no? Que ahora ya las personas mayores, digamos que ya no son un único paquete a partir de los
60 y no a partir de su jubilación, sino que ya entendemos, como tú señalabas muy bien, ¿no? Ese periodo más del disfrute de la libertad frente a ese periodo donde ellas en este caso necesitan ser cuidadas, ¿no? Y muy bonitos esos 3 casos de estudio con esas entrevistas y también como ese guiño a que al final los recuerdos físicos en este caso, ¿no? Que tenía una de las mujeres a las que has entrevistado, con las que ella no podría vivir sin ninguno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Sara, por la aportación. Es una investigación súper interesante y súper completa la que estás realizando. Pasamos a la siguiente reflexión, si os parece, que se llama Perspectiva de género, accesibilidad y vejez, cómo viviremos cuando seamos viejas. La presentan Silvia Álvarez, Cristina Platero y Ollane Ruiz, bueno, de Batik y de Silvestrina. Y en principio nos la va a exponer Cristina con el vídeo sin audio. Así que, Laura, si te parece, vamos a proceder a compartir la presentación para que Cristina nos pueda contar su reflexión. Exacto. Yo soy Cristina y por ahí están Ollane y Silvia, ¿vale? Y eso, con la presentación, y voy a hablar yo sobre la presentación. Bueno, nosotras, va bastante en hilo con la presentación anterior. Venimos a plantear la pregunta de cómo viviremos cuando seamos viejas, y lo planteamos desde una perspectiva de género, desde la accesibilidad y desde el punto de vista, pues, de la vejez. Como han comentado también a la mañana, en 2068 3 de cada 10 personas seremos mayores de 65 años. Si el modelo no cambia, 14 millones de personas, en gran parte mujeres, viviremos en casas, barrios y ciudades que no están adaptadas a nuestras necesidades. El modelo actual urbano y habitacional, las barreras arquitectónicas, físicas y sociales afectan a esta calidad de vida de la vejez, y debido a ello gran parte de esta población sufre soledad no deseada, dependencia y restricciones de movilidad. Como podemos ver, se producen mayores cargas de cuidado cuyo peso recae principalmente en las mujeres, como vemos en la gráfica de arriba, en el interior de las viviendas, y también en el ámbito profesional, como vemos en los gráficos de abajo. Por todo ello, vemos necesario repensar y redefinir nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestras ciudades, dotar de agencia a las personas mayores y aplicar una visión feminista, por supuesto, y planteamos, entre otras, estas cuestiones. ¿Cómo deberían ser las ciudades y los barrios cuando casi 1 de cada 3 personas seamos mayores de 65? ¿Es una buena estrategia sacar las residencias al extrarradio cuando la mayoría quiere vivir y envejecer en su casa y en su barrio, y si las ciudades están preparadas para ello? Entendemos que no hay una solución única. La presentación va a hablar de diferentes modelos de habitar esta mujer, y entendemos que hay que generar diferentes alternativas. Empezamos por la casa, ya que, como ha comentado Ara anteriormente, la mayoría de personas quieren vivir en su vivienda o prefieren vivir en su vivienda. Para ello, imprescindible el tema de accesibilidad y barreras arquitectónicas, y plantear un diseño desde una perspectiva y una mirada feminista, como también han comentado a la mañana, con criterios de autonomía, flexibilidad, eficiencia doméstica, tema de almacenaje. Vamos a ir explicando diferentes ejemplos que son referencia para nosotras. En este caso, la Fundación Matía, el proyecto Etxean Bizi, que plantea un modelo de atención domiciliaria centrado en que cada persona tiene un plan. Además, complementariamente a la vivienda, creemos que hay que crear espacios comunitarios para que den respuesta al deseo de permanecer en el entorno habitual. Y en este sentido ponemos como ejemplo el caso del pueblo de Usurbil, que ha propuesto el diseño de los cuidados a los habitantes, y el caso de Pescueza, bueno, pues que, como vemos, ha creado carriles bici para los andadores, pasamanos en las calles.
Por otro lado, otro modelo de habitar son las viviendas colaborativas. Son proyectos de cesión de uso o de alquiler que fomentan la autonomía de las personas, las relaciones sociales y los cuidados compartidos. En este sentido, supongo que será ya por todas conocido, pero recomendamos el libro de Arquitecturas del Cuidado de Irati Mogollón y de Ana Fernández, en el que presentan diferentes casos de cohousing senior en Europa, o el caso de aquí del Estado español con el caso de Travensol en Madrid y de la residencia Santa Clara, que podéis cotillar en sus páginas web. Y por último, hablar del modelo de residencias, que es el que más conocemos nosotras, que creemos que tienen que evolucionar hacia modelo hogar. Nos ponemos así un poco egocéntricamente como buenas prácticas a nosotras mismas. Creemos en el análisis de estos espacios desde unos indicadores biológicos, psicológicos y sociales. Y bueno, y además ponemos también el ejemplo de la Fundación Pilares, que podéis ver en su página web. Tienen diferentes guías libres para poder ver, muy interesantes. Y acabar con una frase pues también de otra referente para nosotras, Amaya Pérez Orozco: colectivizar los cuidados es colectivizar la responsabilidad de sostener la vida, y eso es cambiarlo todo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Estamos muy contentas de poder conversar entre todas el fin de semana que viene y de pensar cómo queremos vivir nuestra vejez entre todas. Muchas Lo gracias. siento si me ha comido la presentación, ¿no? Tengo la sensación de que he ido ahí como a toda leche. Vale. Muy bien, Cris, muchísimas gracias. Además, yo creo que efectivamente muy bien traído, ¿no? Esta reflexión sobre el tercio de personas mayores que realmente querrán vivir en su ciudad, y que si realmente está preparada la ciudad para esta cohabitación de, en este caso, todas estas mujeres, ¿no? Muy bonitos estos ejemplos que traéis para la superación de casi de barreras arquitectónicas o urbanas, como la adaptación, ¿no? De estos carriles de andadores y estos pasamanos para el paseo urbano. Y yo me quedo casi como como de titular cuando decías que existe una necesidad de la evolución del modelo de residencia hacia el modelo del hogar mediante, en este caso, indicadores biológicos, sociológicos y sociales. Así que bueno, muchísimas gracias. Hablaremos A vosotras. Después, si tenemos un poquito de tiempo, y si no, efectivamente, la semana que viene en Solas y Cuidados tenemos tiempo sobradamente para los conversatorios. Y si os parece, ahora pasamos a la reflexión número 3 del panel, que en este caso está presentada por Fernando Nieto y Rosana Rubio. Fernández de la Universidad bueno, ambos son de la Universidad de Tampere, de la Escuela de Arquitectura, y nos trae una reflexión que se llama Arquitectura, Comunidad e Individualidad, una línea de investigación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tampere. Ellos dos están por aquí. No sé si preferís que pongamos el vídeo con audio o sin audio, y vosotros lo comentáis por encima. Pues con audio. Si lo ponéis con audio, mejor. Estupendo. Muchas gracias, Fernando. Entonces, Laura, si te parece, vamos a poner la presentación. Hola, soy Fernando Nieto, arquitecto y doctor por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y actualmente profesor investigador en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tampere, en Finlandia. Hola, yo soy Rosana Rubio, igual que Fernando, arquitecto y doctor por la Escuela de Madrid, y también investigadora y profesora en la Escuela de Arquitectura en Tampere. Hoy queremos presentaros aquí el artículo llamado Arquitectura, Comunidad e Individualidad, que desarrolla una línea o presenta una línea de investigación que estamos llevando a cabo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tampere a través de un conjunto de proyectos multidisciplinares que mezclan disciplinas como la arquitectura, la economía, la gestión y el diseño urbano, o las tecnologías centradas en el ser humano, y que están financiados por la Academia de Finlandia, que es el principal financiador de investigación a nivel nacional en Finlandia.
El objetivo principal de los proyectos sería conciliar la esfera individual con la colectiva, con el tema de la soledad y del aislamiento social como focos principales. Aquí partimos de dos enfoques conceptuales de la soledad, que si quiere Rosana explicar un poco, por favor. Sí, es pues como condición inmanente al ser humano y por otro lado como situación provocada por factores contingentes y transitorios. En este sentido, no nos interesa, por ejemplo, un resultado de esta segunda visión que medicaliza la soledad. Nosotros ponemos el acento en esa condición inmanente solitaria y a partir de ahí todos nuestros proyectos pues, se basan en eso, ¿no? Aunque consideramos la influencia de la arquitectura como un factor contingente importante en intervenir para aliviar o mejorar las relaciones sociales de las personas. Entonces, bueno, reclamamos un compromiso, ¿no? A través del Estado y de las redes sociales para conseguir este objetivo. Correcto, con el fin de envejecer en casa también el mayor tiempo posible, ¿no? Ayudar a ese... como un caso concreto. Todo empezó un poco con este seminario que ves aquí en la imagen que celebramos en la Universidad de Tampere en diciembre de 2019, donde planteamos un enfoque del tema desde distintas disciplinas, la psicología y la filosofía, la salud y la sociedad, y la arquitectura y la fenomenología como disciplinas principales. Invitamos a 3 expertos en el tema, que son los que veis aquí, y bueno, un poco el resultado de este proyecto es este libro que hemos editado este año y que incluye también, aparte de las ponencias en el seminario, incluye 2 artículos más con visiones sobre la tecnología y también nuestra propia visión como investigadores en el tema. Sí, lo presentaremos, ¿no? El libro en el Congreso el día 2. Correcto. Y bueno, este congreso y este libro un poco suponen el marco teórico de los siguientes proyectos, ¿no? Que se centran en la soledad de las personas mayores y un poco en el potencial de la tecnología para intervenir y mejorar sus condiciones. Sí, entonces, bueno, de ahí parten los 2 proyectos siguientes, ya además investigación aplicada. En el primero, pues, estudiamos estas nuevas tecnologías aplicadas a esta intervención de la soledad de las personas mayores, haciendo una revisión sistemática de literatura para un poco despejar ese prejuicio que tenemos, ¿no? De aplicar la tecnología para aliviar una condición tan humana como es la soledad o el aislamiento social. Entonces, tras esta revisión nos dimos cuenta de que realmente tienen potencial, sin la intervención de las personas, mejorar esa condición de las personas solas. Pero es muy mejorable, y es muy mejorable en el sentido de que estas tecnologías tienen poco en cuenta la profundidad de ciertas cuestiones sociales y, desde nuestro punto de vista, cuestiones del entorno construido y de la arquitectura que se están pasando por encima. Entonces, de ahí surge el siguiente proyecto, que es este que estáis viendo, el diagrama que estáis viendo aquí en pantalla, en el que vamos a aplicar a un caso concreto en la ciudad de Tampere estas nuevas tecnologías, pero profundizando en estos aspectos sociales y arquitectónicos, de un análisis de estos aspectos más a fondo que habíamos detectado en el proyecto anterior. Sí, bueno, en este caso concreto nos basamos en una serie de centros con viviendas y centros sociales en los alrededores de la ciudad de Tampere, ¿no? Donde vamos a monitorizar con inteligencia artificial y una serie de parámetros relacionados con las personas mayores y también estudiar el contexto urbano y arquitectónico en el que se mueven, así como hacer una serie también de entrevistas para conocer sus condiciones sociales, ¿no? Sí, bueno, luego habría otro proyecto que sería que muestra esta imagen, que sería ya más una investigación aplicada a partir de que también es en continuidad con los proyectos anteriores. En este caso está relacionado con una tipología específica de la llamada supermanzana nórdica, ¿no? Que se va a implantar en un nuevo desarrollo urbano de Tampere también, y donde aquí estamos haciendo un estudio de tipologías del compartir,
con implicación de las nuevas tecnologías y también teniendo en cuenta el entorno construido como mediador, ¿no? Bueno, aquí nuestro rol es un poco hacer este subestudio donde vamos a analizar estas tipologías desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Sí. Y al margen de este subestudio concreto disciplinar, si pones los diagramas, otro rol que hemos tenido es en el de conceptualización, intentar integrar todas las ideas que vienen de todas las disciplinas que intervienen, conceptualizarlas a nivel global y darle un sentido total, ¿no?, al proyecto. Bueno, aquí veis un poco pues los encuentros que hemos tenido con las herramientas digitales que hemos utilizado. Correcto. Bueno, y esto también entronca un poco por ir resumiendo y sacando algunas conclusiones. Esto, por supuesto, son investigaciones en proceso, todas ellas, pero donde digamos que tanto el contenido como las metodologías utilizadas son, además de multidisciplinares, como dijimos al principio, son proyectos también transdisciplinares, ¿no?, que abordan un fenómeno que hemos comprobado que traspasa los límites de una única disciplina y donde nuestro rol como arquitectos queda más diluido en grupos de trabajo más amplio, pero al mismo tiempo también nos reivindicamos por nuestra capacidad también para abstraer y organizar las ideas dispersas en esos entornos de trabajo. Sí, y bueno, en cuanto al contenido, pues volver a recalcar, ¿no?, esa intención nuestra de poner de relieve la condición sola del individuo y cómo desde la arquitectura se puede preservar a la vez que se le da cabida a esa pulsión que tenemos hacia la sociabilidad. Y bueno, todos estos proyectos que os hemos contado pues han tenido en el espíritu esta búsqueda. Eso es. Y bueno, yo creo que aquí no hay mucho tiempo más, ¿no? Entonces terminamos aquí dándoos las gracias y nos vemos en el Congreso de Arquitectura y Cuidados. Gracias, nos vemos en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias, Fernando y Rosana. La verdad es que era un vídeo muy, muy fresco, ¿no? Era casi como si lo estuvierais haciendo en directo. O sea que muchísimas gracias por la dinamización también. Yo pensaba ahora, como de repente, que claro, ver todos estos trabajos desde las 10 de la mañana que llevamos hora peninsular resulta en el fondo bastante abrumador, ¿no? Tantas personas pensando alrededor de estos temas y todas las conclusiones y todas estas luces, ¿no?, que salen, que son maravillosas. A mí de lo que nos habéis contado, bueno, me gustaría destacar especialmente, bueno, este interés como por la conciliación, ¿no?, de la esfera individual y la colectiva, en este caso centrada en el grupo de personas mayores que están solas y este concepto tan bonito que en realidad empieza a aparecer en las reflexiones que estamos viendo en esta mesa de una forma como muy patente, que es envejecer en casa y el potencial que tiene la tecnología para mejorar estas condiciones de los hogares, ¿no? Habéis sacado conceptos como soledad, que es verdad que vivir solo o vivir sola no es lo mismo que la soledad, ¿no? Habéis sacado conceptos como aislamiento social, la condición de las personas solas, las nuevas tecnologías o el entorno construido como mediador, ¿no? Y yo creo que son todos conceptos clave que se quedan aquí encima de esta gran nube de trabajos y de investigaciones que ponemos en común y que, pues si queréis, luego al final de la mesa intentamos profundizar un poquito más sobre ellas o si no, la semana que viene. Como bien decíais en la reflexión, efectivamente, una de las presentaciones sorpresa que tenemos para el 2 de octubre es la presentación del libro que habéis elaborado y que nos vendréis a contar. O sea que muchísimas gracias, deseando escucharlo de primera mano de vosotros. Gracias y un saludo a todos que antes creo que no he saludado y creo que os hemos chafado un poco la sorpresa, pero bueno, no era nuestra intención. No, para nada. Además es muy bonito como ponerse cara, ¿no? Porque ya nos hemos mandado tantos mails que es muy bonito ahora vernos finalmente, sí.
Muchas gracias por todo, un placer Bueno, estar aquí. vamos a pasar entonces con la siguiente reflexión, que se llama Mujeres, Movilidades y Transporte, Cuidar el Movimiento en la Ciudad de México. Su autora es Paula Soto Villagrán, que viene de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y ella nos va a compartir una presentación y nos va a contar su reflexión. Paula, si estás por aquí. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Salvadora, por la presentación. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si ya se ve. Ahí está. Está todo bien. Perfecto. Soy Paula Soto Villagrán, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, en Ciudad de México. Trabajo específicamente en geografía humana y dentro de un poco la mirada que funda este trabajo está centrada en la geografía feminista, lo que le da una especificidad a la búsqueda por espacializar los cuidados y sobre todo proponer, además de la espacialización de los cuidados, pensar en los cuidados como una práctica móvil. Esta investigación son los resultados más bien de una investigación que se hizo el año 2019 en algunos centros de transferencia modal, que son los nodos de transporte donde coinciden diferentes tipos de transporte y que de alguna forma en la Ciudad de México articulan la traza urbana, para mostrar que mediante sobre todo etnografías móviles se pueden recuperar las prácticas espaciales del cuidado cuando se dan durante el movimiento sobre estas infraestructuras que poco pensamos como infraestructuras que podrían cuidar, que son las del transporte público. Buscamos sobre todo conocer qué papel tienen estas infraestructuras en la movilidad cotidiana, cómo se van construyendo las relaciones del cuidado y cómo los espacios móviles se transforman en cuidadores o no cuidadores. Algunos puntos de partida, el primero es que si entendemos el cuidado como una actividad, como ya hemos coincidido la mayor parte durante el Congreso, de la especie humana, que incluye todo lo que hacemos para reparar, para mantener nuestro mundo, que incluye tanto, como dice Fischer y Tronto, los cuerpos, las individualidades, también implica nuestros entornos en una red compleja que sostiene la vida. En este sentido, me parece que es sumamente importante recuperar el marco temporal, espacial y material a través de las cuales las responsabilidades de cuidado se materializan y cómo entender cómo están de alguna forma mediadas por el diseño urbano y particularmente por el transporte, porque muchas de estas prácticas se dan durante el cuidado. El objetivo fundamental fue sacar los cuidados del espacio doméstico, sacarlos de la casa, ponerlos en el espacio público, pero sobre todo sacarlos de ese anclaje físico que, a través de los cuales pensamos generalmente los cuidados, como si fueran prácticas fijas o ancladas en el territorio. Y en este sentido, consideramos que un punto de partida fundamental es que la ciudad es el lugar donde se expresan las contradicciones, sobre todo en la organización social de los cuidados, en la medida que tanto las políticas públicas que ofrecen servicios esenciales muchas veces son insuficientes o están no necesariamente vinculados a los lugares de habitación de las personas, y por otra parte, los patrones de movilidad y de accesibilidad condicionan su utilización. Por lo tanto, espacio y tiempo de alguna forma nos dan un marco para entender cómo los desplazamientos están dedicados al cuidado y limitan muchas veces la inserción de las mujeres en la vida social y laboral de la ciudad. Algunos aspectos metodológicos fueron que el trabajo se realizó, como les comentaba, en 3 centros de transferencia modal. Se realizaron etnografías móviles para entender las prácticas móviles. Partimos también del supuesto de que es necesario utilizar metodologías móviles para comprender qué es lo que ocurre durante el viaje, que es una de las cosas más importantes. No son tiempos muertos, no son tiempos de desperdicio, sino que son tiempos en los cuales se pueden desarrollar una serie de prácticas, dentro de las cuales las del cuidado son las que nos interesó estudiar. Se analizaron específicamente algunas barreras que dificultan el acceso de las mujeres a sus trabajos, a la vida en la ciudad, a partir de la noción de barreras físico-espaciales, tecnológicas, emocionales y de habilidad de Lang y Girón.
Y para este trabajo vamos a utilizar el relato de los viajes de cuidado, que consideramos uno de cuidados directos y el otro de autocuidado, que muestran claramente cómo dentro de estos movimientos y de estos trayectos hay una serie de prácticas que son necesarias de visibilizar. Los hallazgos muestran que cuidar en movimiento está estrechamente relacionado con las dimensiones físicas, emocionales, pero también sensoriales del cuidado, que revelan la continuidad de los cuidados directos en la experiencia de las mujeres. Las materialidades y sus entornos no solo configuran un escenario, sino que son productores y reproductores de las dificultades para realizar estas actividades en cuidado. El viaje de María muestra que mientras ella viaja durante 1 hora en el metro de la ciudad para llegar a su trabajo, y una parada intermedia que ella hace en este encadenamiento de viajes, pasar a dejar a su hijo a la escuela, sale a las 9 de la mañana de su casa, y durante el viaje en metro ella realiza una serie de prácticas de cuidado hacia su hijo. Le da de desayunar, le corta las uñas, lo peina y lo deja listo para entregarlo en la guardería. Los principales tiempos de socialización de esta familia con su hijo se dan principalmente en el transporte, porque en la tarde, cuando lo pasan a buscar a eso de las 18, 19 horas, el niño llega dormido a su casa. Por lo tanto, mucha de la sociabilidad que tienen con su hijo se da durante el viaje en el transporte público. Por lo tanto, una idea importante es que los cuidados dan forma a la movilidad, pero también la movilidad va formando estos cuidados móviles. En el caso de Viaje de Blanca, muestra una dimensión que me interesa resaltar, y es que la accesibilidad en los espacios de cuidado que implican los cuidados cuestionan la noción de tránsito. Una de las cosas que nos encontramos fuertemente es que las infraestructuras de transporte son pensadas como lugares de tránsito, como lugares de paso. Casi es inconcebible que las personas puedan parar, puedan detenerse, sino por el contrario, son pensados como sujetos en movimiento. Y aquí una idea importante es que la movilidad y la inmovilidad están estrechamente vinculados. Muchas veces detenerse, parar, descansar, ir al baño son partes de la trayectoria del viaje que implican detenciones. Por lo tanto, inmovilidad y movilidad son un continuo que es importante destacar. En el caso de Blanca, que tiene 67 años, ella es una mujer que vive en Cuernavaca, una hora alrededor de la Ciudad de México por carretera. Ella viene todas las semanas por el tratamiento de un cáncer. Para ella, no solo es llegar a la ciudad, sino que además dentro de la ciudad moverse a ese hospital que queda en el sur de la ciudad resulta un camino muy molesto. Escuchar el ruido de tantos vendedores que gritan, los largos transbordos, el subir y bajar escaleras, porque las escaleras eléctricas nunca sirven, va de alguna forma acompañando estas prácticas de autocuidado que ella tiene que tener. Al principio no sabía cómo moverse, venía de otra ciudad, la acompañaba a su hija y utilizaban el transporte privado hasta que descubrieron que había, y era muy caro, hasta que descubrieron que había una modalidad de transporte público que la dejaba a las puertas. Sin embargo, eso ha significado muchas veces lidiar con una serie de infraestructuras que no permiten que ella pueda viajar más lento, que ella pueda parar o detenerse durante el viaje, y por lo tanto lo que al principio resultó ser un descubrimiento, ahora es una dificultad. Por lo tanto, las materialidades de los transportes, tales como la disposición de los asientos, los largos transbordos, estas escaleras eléctricas, las calidades de los accesos, la señalética, dificultan el cuidado, que el cuidado pueda ser practicado durante el viaje. Las materialidades, de alguna forma, de estas infraestructuras están en copresencia con las personas y pueden fomentar, facilitar o dificultar, como en el caso de María, estas prácticas de cuidado a otros. Por lo tanto, si pensamos en los sujetos que cuidan, una característica de los viajes de las mujeres es que muchas veces por razones del cuidado, hay una fotografía interesante, viajan con bultos, con bolsos, con mochilas, que
pueden ser una extensión corporal y que podría hablar, o nos ayudaría a pensar en la idea de un cuerpo extendido a través de objetos, en términos de peso, de dimensión y de fuerza, requieren otros tipos de habilidades para trasladarlo. Por lo tanto, marcan también la dinámica de los cuidados. Una conclusión interesante que me parece interesante compartir con ustedes es que la planificación de la movilidad debe incorporar estos momentos de detención, estos momentos de inmovilidad cotidiana que pueden significar muchas veces tareas del cuidado para las mujeres durante los viajes del transporte público. Eso nos ayudaría a pensar sobre todo en la diversidad de las experiencias, en las diversidades de las necesidades de usuarios y usuarias que permiten facilitar la accesibilidad, dando lugar a ciudades mucho más justas y cuidadoras para las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. La verdad es que yo he tomado muchísimas notas sobre la reflexión que nos has expuesto. Tampoco me quiero como alargar mucho, pero es verdad que más o menos para todas era conocida o intuíamos esta situación de que en el transporte público efectivamente se hacen otras actividades, pero yo creo que ha sido como muy interesante ver cómo tú a través de las conversaciones con estas mujeres nos verbalizas qué tipo de actividades son, ¿no? Como la alimentación, el aseo, y efectivamente es una forma como otra cualquiera de exponer esas actividades que hacemos normalmente o que hacíamos antes en el núcleo cerrado de nuestros hogares. Y a mí, claro, me ha impactado esta afirmación que nos has dicho, casi como que en este caso este niño, este infante, el tiempo con el que interactúa con sus padres es el trayecto en el que realiza al día, ¿no? Como realmente, efectivamente, hemos cambiado nuestra forma de interactuar incluso con nuestros seres más cercanos. O sea que muchísimas gracias, Paula, por estar aquí, por contarnos tu reflexión, y si os parece, pasamos a la quinta reflexión de esta mesa, que se llama Experiencias de movilidad trans y cuidado ciudadano Bogotá, Colombia. Sus autoras son Laura Sáenz Quintero, que es de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, y Carolina Blanco, que viene de la misma universidad. Yo no he conseguido localizarlas entre los asistentes, así que quizás, Laura, podríamos poner su vídeo con audio, si te parece. Claro. Hola, somos las arquitectas Carolina Blanco y Laura Sáenz Quintero, quienes hemos venido desarrollando una investigación centrada en las experiencias urbanas de mujeres y diversidades sexogenéricas, y hoy compartiremos la ponencia Experiencias de movilidad trans y cuidado ciudadano en Bogotá, Colombia. La perspectiva espacial de corte feminista e interseccional ha evidenciado que la vivencia de las ciudades no es la misma para todas las personas. En particular, para las mujeres cis y diversidades, la forma de habitabilidad del espacio público son el resultado de tensiones y disputas en la producción social del espacio, donde infortunadamente la categoría de género se vincula a procesos de discriminación y violencias estructurales que condicionan el disfrute de los entornos urbanos y que varía según la cultura de cada región y país. La limitación que producen el miedo a la violencia durante el ejercicio de la movilidad se da por las relaciones en las que se pretende, y muchas veces se logra, imponer un dominio sobre algunos horarios y lugares que terminan siendo asociados como riesgosos. En el caso particular de este estudio, se centra la atención en experiencias de la población transgénero, cuerpos disidentes del género, feminizados y no binarios. Algunos de los hallazgos del estudio identificados en el eje Escenarios urbanos para la movilidad señalaron retos técnicos hacia una infraestructura que le apueste al cuidado ciudadano y a la construcción de ciudades trans incluyentes, considerando elementos de diseño como la proximidad, la señalética, el paisajismo, la iluminación, la pacificación vial, la vitalidad, el mobiliario,
la sostenibilidad y la conexión entre lo urbano, lo arquitectónico y la naturaleza. Estos elementos hacen parte de la apropiación de la herramienta Safety Pin, liderada por Kalpana Visvanath, cofundadora de ALS, Active Learning Solutions, y que bajo el liderazgo del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, incluyó análisis de puntos de biciusuarias y con capturas fotográficas nocturnas. La iniciativa participó en el primer TUMI, Global Urban Mobility Challenge, promovida por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, y fue seleccionada entre las 10 mejores a nivel mundial, dando origen a la formulación y desarrollo del proyecto Me Muevo Segura en Bici. Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, colectivos y organizaciones de base por los derechos de las disidencias de género desplegaron una serie de actuaciones de cuidado ciudadano frente al limitado amparo distrital de su población en tiempos de confinamiento. Mediante estas acciones, el trabajo colectivo, donde se priorizaron las necesidades de grupos vulnerados, permitió reconocer dinámicas urbanas invisibilizadas y valorar un conocimiento situado que queremos destacar. Si de por sí existía una tensión generalizada por temor, desconocimiento o por la imposición de medidas de precaución que resultaban incómodas particularmente al comienzo del confinamiento y para el conjunto de la sociedad, ¿cómo lo podría estar viviendo la población trans? Entre otras porque la medida de pico y género que adoptó inicialmente Bogotá derivó en problemáticas y señalamientos que resultaron fatales en algunos casos. Estos fueron algunos datos de la experiencia de Bogotá con el pico y género en la pandemia, evidenciando la discriminación en vía pública de la población trans, abuso policial y agresiones violentas por parte de terceros. Otras preguntas que exploramos con respecto a las dinámicas que iniciaron grupos de base fueron ¿de dónde vino la idea de organizarse? Encontrando que evidentemente fue producto de la necesidad y la falta de atención al comienzo de la pandemia. O que produjo en términos del territorio estos ejercicios de cuidado ciudadano hacia la población trans, destacándose un efecto de cohesión entre personas por una causa común y que promovieron actividades de intercambio y donaciones para la población trans en diferentes localidades de la ciudad a través de las llamadas ollas comunitarias, donaciones colectivas en dinero y en especie, tales como mercados, ropa, medicina, implementos de bioseguridad, etc. Dentro del marco de la maestría en arquitectura de la Universidad de los Andes en Colombia, desarrollamos una investigación previa enfocada en las experiencias de movilidad de las diversidades sexogenéricas en el espacio público. Bajo el título de Identidad de Género, Cuerpos situados y escenarios urbanos para la movilidad, experiencias de movilidad transurbanas en Bogotá, Colombia, se indagó sobre las características de los escenarios urbanos, los márgenes culturales dentro de los que opera la discriminación y la violencia de género, la alteración en la habitabilidad de la ciudad y las experiencias diferenciales de movilidad de la población trans. Partimos de unos datos estadísticos bastante preocupantes que revelan la situación de vulnerabilidad y discriminación naturalizada de la población trans. Ahora bien, nos interesa reforzar un mensaje que, pese a ser obvio, no se ejercita en la práctica en todos y cada uno de los entornos urbanos a nuestro alrededor, y es la incidencia espacial y la influencia positiva que la arquitectura y el urbanismo puede y debe tener para configurar entornos más seguros e incluyentes. Situaciones extremas derivadas de la pandemia revelaron la necesidad de reconocer la interdependencia como una condición estructural que permite el funcionamiento de la vida en las ciudades, y donde a partir de evidencias recogidas en campo se hizo visible la segregación entre los cuerpos que podían resguardarse intramuralmente en sus hogares y aquellos que debían salir y exponerse por motivos de trabajo y cuidado, o por motivos de hambre y necesidad, siendo parte de redes de suministro y seguridad para otros. Disciplinas como la arquitectura, el urbanismo y la geografía, entre otras, tienen la responsabilidad y a la vez el potencial de diseñar una infraestructura que parta de los principios de justicia territorial. Asumir ese compromiso en la construcción de una sociedad incluyente significa materializar espacialmente las decisiones proyectuales, con especial énfasis en el respeto a la diversidad y a la diferencia, que pongan en valor procesos de construcción de lo común hacia una ciudad transinclusiva y que mantenga una cultura del cuidado ciudadano más allá de la coyuntura originada por la pandemia. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos al principio de la mesa, veis que efectivamente se siguen sumando nuevas voces, aunque ya vamos pues cerca de las 40 reflexiones, pero seguimos sumando nuevos colectivos. Bueno, y yo creo que también bastante interesante ver estas dos reflexiones una después de la otra, ¿no? Una más sobre el trayecto de una madre o de unos padres que se mueven por una gran ciudad en transporte público, y frente a esta, ¿no? Que nos habla más de la delimitación
por el miedo a la violencia en los trayectos de este colectivo y que ha destacado muchos elementos que todas tenemos en la cabeza, pero que puestos todos juntos quizá hacen resonar como otros intereses, ¿no? Que tienen que ver con el mobiliario, la iluminación, el paisajismo, los recorridos nocturnos, las diversidades sexogenéricas, las características de los escenarios urbanos o estas experiencias diferenciales que ellas destacaban. Bueno, como lamentablemente ellas no están aquí, si os parece vamos a pasar a la siguiente reflexión. Es la número 6, se llama Metodologías mixtas aplicadas al análisis de la accesibilidad a necesidades básicas en territorios turistificados, análisis de la accesibilidad a necesidades básicas de equipamientos y comercio cotidiano en 2 espacios identitarios de Barcelona. Esta reflexión está presentada por Miquel Pau Casado Buesa, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, Asunción Blanco Romero, de la misma universidad, y a Antonio López Gay, que es del Centro de Estudios Demográficos. Yo no he sido capaz de localizarlos tampoco entre el listado de los participantes, así que si te parece, Laura, vamos a poner su vídeo con sonido. Metodologías mixtas aplicadas al análisis de la accesibilidad a necesidades básicas en territorios turistificados. Un análisis de la accesibilidad a necesidades básicas de equipamientos y comercio cotidiano en 2 espacios identitarios de Barcelona. El turismo urbano se ha convertido en uno de los sectores fundamentales en las economías del Mediterráneo, no solo para destinos vacacionales de playa, sino también para capitales y grandes ciudades. A principios del siglo XXI, el turismo apoyado a menudo por políticas públicas ha experimentado un notable crecimiento a través de fenómenos como las estrategias de diferenciación o la externalización de costes ambientales y sociales, como son el abaratamiento de los precios de los viajes gracias a vuelos de bajo coste y a alojamientos ofertados mediante plataformas digitales como Airbnb. Vinculados a este desarrollo se han estudiado procesos de transformación radical de la composición sociodemográfica y de los desplazamientos de la población residente. En otras palabras, el análisis de los procesos de gentrificación motivados por la transformación y especialización del territorio por la oferta turística. Aunque el término gentrificación fue inicialmente acuñado por Luz Glass para definir el proceso de desplazamiento de la población de rentas bajas por aquellas de mayor poder adquisitivo, después se ha ampliado con los trabajos de Neil Smith o David Ley, que estudiaron cómo se podía vincular a procesos de regeneración y creación de nuevos focos de centralidad basados en el comercio y el ocio. Actualmente, también existen enfoques que defienden la existencia de una gentrificación desencadenada por el turismo. La hipótesis radica en que la especialización turística desencadena el desplazamiento de la población motivado por la reducción de la oferta o la subida de los alquileres, cuando se produce la reconversión de las viviendas en alojamientos turísticos, tal y como han apuntado autores como Coco Lagrand y Gago, y en un contexto de ámbito hispano y latinoamericano, autores como Janos Caisequera han propuesto una conceptualización del desplazamiento que incorpora dimensiones como los problemas de convivencia, la especialización del tejido productivo o el desplazamiento simbólico de las prácticas del espacio público. En muchos de estos casos, la gestión pública actúa como un agente clave desencadenador del proceso. Por tanto, este desplazamiento en los espacios en transformación, ya sea simbólico o productivo, podría traducirse en una mayor presión sobre la población que antes habitaba ese entorno. Las implicaciones podrían visualizarse tanto en la esfera productiva, ya que no se puede continuar con el desempeño del trabajo en el territorio afectado, como en la esfera reproductiva y de cuidados, cuando son aquellas actividades que sostienen la vida las que se ven desplazadas y aumenta la demanda de recursos para poder mantenerlas, ya sea monetariamente, cuando los productos o servicios se encarecen, o porque se consume más tiempo para poder acceder a estos. Bajo esta premisa, se presenta un estudio comparado de 2 territorios de Barcelona situados en zonas de notable presión turística y sujetos a fuertes transformaciones. Uno es el eje de Sant Pere Més Baix, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera, y el segundo la Superilla de Sant Antoni, en el barrio con el mismo nombre. En ello se ha analizado el cambio de uso de las actividades socioeconómicas en planta baja entre 2008 y 2019.
Ambos espacios han sido objeto de intervenciones para su pacificación y mejora según principios de movilidad sostenible y accesibilidad para peatones. El estudio tiene como objetivo explorar la posible relación entre procesos como la especialización, la turistificación, la transformación de la identidad simbólica y el papel de las políticas de mejora del espacio público como desencadenante de estos. Asimismo, la investigación pretende explorar cómo estos fenómenos condicionan las tareas reproductivas, por ejemplo, en el avance o el retroceso en la accesibilidad al espacio público, la posibilidad de conciliación o la disponibilidad de servicios básicos. El trabajo se basa en una metodología mixta que combina el análisis cualitativo, realizado a partir de la geolocalización de actividades y el cálculo de cobertura y acceso a servicios y comercios, con el análisis cualitativo, que contrasta todo lo anterior mediante entrevistas semiestructuradas y mapeos colectivos con vecinas de los territorios. Los resultados arrojan que, en los dos ámbitos estudiados, se ha producido un incremento de la especialización en favor del sector turístico, lo que ha generado un aumento del peso de las actividades de tipo turístico y un retroceso de manera general de la diversidad de funciones en planta baja. Además, la presencia del comercio cotidiano también ha retrocedido. Se ha reducido su diversidad de tipologías disponibles y el peso de algunas de estas también. Finalmente, al contar con una distribución espacial más concentrada, el comercio cotidiano, en cuanto a su proximidad espacial, también se ha visto reducido. Por su parte, las entrevistas y los talleres de mapeo han permitido constatar un malestar en relación a la saturación turística y una percepción de pérdida del comercio tradicional. En algunos casos, además se ha destacado la falta de disponibilidad de ciertos comercios cotidianos, la presión sobre la población residente en forma de incremento del precio de los alquileres o problemas de convivencia en el espacio público. Bueno, pues efectivamente, después de haber pasado por los recorridos que hemos visto en las dos reflexiones previas, nos centramos más en un espacio, en este caso es la ciudad centrificada, ¿no? y la especialización del territorio que se genera pues, a través del desplazamiento de la población, la subida de los alquileres que nos comentaban y todos los problemas de convivencia que se generan a raíz de ellos y la modificación del uso del espacio urbano. Muy en consonancia con esta reflexión es la siguiente, que su título es Los bares y el dispositivo doméstico hacia unos espacios interseccionales de ocio y cuidados. Ya veis que nos centramos ahora también en unos espacios de naturaleza colectiva y donde las personas interactúan entre ellas. Nos la va a presentar Francisco Javier Rueda desde la Universidad Complutense de Madrid y que nos quiere comentar un par de puntualizaciones y después pondremos su vídeo con audio. Adelante, Javier. Hola, Sálvara. Encantado de verte y oírte. Hola a todo el mundo. Solamente una puntualización que el vídeo, la presentación que mando, soy yo hablando, es decir, realmente es lo mismo, pero me viene bien por el tema de los líos que me monto charlando, pero bueno, que eso, sencillamente quería presentarlo porque es más bien abrir una reflexión, más que una reflexión cerrada, una reflexión abierta, en torno a un término que si bien correctamente identificado, no ha sido sometido desde mi punto de vista todavía a un estudio crítico en profundidad, que es el de la domesticidad expandida. Entonces quiero hacer una reflexión abierta sobre la domesticidad expandida y planteo eso en el vídeo, que me parece que he quedado un poquito para dar lugar a que se entienda mejor desde el principio, ¿vale? Y eso, muchas gracias y nada, eso. Espero que luego lo charlemos un rato. Muchísimas gracias, Javier. Pues Laura, si te parece, compartimos su vídeo. Buenas tardes, mi nombre es Javier Rueda y mi intención en este vídeo es destacar las ideas principales que presento en mi paper, para abrir una reflexión colectiva. Como habéis visto, el título de mi ponencia es Los bares y el dispositivo doméstico, hacia unos espacios interseccionales de ocio y cuidados. La idea clave de esta reflexión es que la domesticidad puede ser entendida y defendida como un dispositivo. ¿Qué entiendo por dispositivo? Aquí sigo a Michel Foucault, que define dispositivo como una red de relaciones entre elementos heterogéneos, ya sean materiales, simbólicos, legales, económicos o corporales. Una formación que surge en un momento histórico como respuesta a una urgencia.
El filósofo italiano Giorgio Agamben definirá igualmente dispositivo como literalmente cualquier cosa que tenga en algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar o asegurar los gestos, comportamientos, opiniones o discursos de los seres humanos. Como ejemplos de dispositivos históricamente considerados tenemos las prisiones, los manicomios, las escuelas, las oficinas, etc. Pero no en su condición de edificio o de espacio delimitado, sino atendiendo a sus efectos, lógicas y alcances esperados y reales. Entender la domesticidad de esta forma, como un dispositivo, nos permitirá complejizarla y ampliar su ámbito de aplicación y estudio en, al menos, dos direcciones. En primer lugar, la domesticidad queda ampliada espacialmente, ya que el dispositivo doméstico, en tanto que red de elementos, trasciende los muros de la casa, recipiente tradicionalmente asignado a la domesticidad, convirtiendo dichos muros en fronteras porosas, quebrando la dicotomía público-privado y la ya longeva coalición ideológica entre muros, práctica y norma. Ha habido y habrá prácticas domésticas fuera del espacio de la casa, así como prácticas no domésticas dentro de la misma. En segundo lugar, la domesticidad sufre como consecuencia de esta perspectiva una ampliación temporal, en el sentido en que dicha red cambia a lo largo del tiempo, con límites que aumentan o disminuyen según el momento histórico en que nos encontramos. Esta doble ampliación nos abre la puerta a un estudio más rico de las redes de domesticidad expandida, que distan mucho de ser un fenómeno exclusivo de las grandes urbes del siglo XXI. Hablamos, entonces, de lo doméstico como un dispositivo que cambia en el espacio y en el tiempo, que se acota de un modo u otro dependiendo del contexto. Así, por ejemplo, vemos que las redes del dispositivo doméstico quedaron reducidas a su mínima expresión durante el confinamiento por la COVID-19 en marzo de 2020. Igualmente, las prácticas asociadas a la domesticidad suelen quedar repartidas, atendiendo al desarrollo de tecnologías, como ocurre, por ejemplo, con la lavadora, a las condiciones climáticas o incluso a las costumbres culturales de cada lugar. Es justamente aquí donde quiero hacer hincapié para finalizar. Si nos centramos en un componente doméstico innegable, como es la comensalidad, el alimentarse en compañía de otras, se puede asegurar que bares, tabernas, cafeterías y restaurantes pueden ser considerados parte del dispositivo doméstico. Las tabernas solían suponer, a finales del siglo XIX, para muchos varones, un refugio debido a las deplorables condiciones de higiene y espacio de la vivienda obrera en los grandes núcleos urbanos, normalmente compartidas entre varias familias. Al mismo tiempo, bares y tabernas han sido de gran utilidad como refugio emocional, formando parte de las redes de solidaridad masculina en primera instancia y progresivamente de las redes urbanas de cuidado. Si entendemos que el dispositivo doméstico también abarca la reproducción de las sociabilidades necesarias para la producción, el papel de los bares dentro de la domesticidad expandida, entendida como dispositivo, es fundamental. Por ejemplo, en la sociabilidad cotidiana de las personas que viven solas, por ser parte de sus redes. Abrir esta puerta de reflexión nos plantea muchas problemáticas. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene abrir el dispositivo doméstico más allá del espacio doméstico de la casa? ¿Cómo podemos encajar la flagrante exclusión de género que se ha dado en tabernas y bares a lo largo de los últimos siglos con una concepción de estos espacios como domésticos, terreno históricamente relacionado con lo femenino? ¿O qué tendencias estamos observando actualmente en cuanto al bar dispositivo doméstico en las últimas décadas? ¿Está pasando a la esfera de lo productivo exclusivamente? ¿Asistimos a una transición de un espacio doméstico con exclusión de género a un espacio de ocio con exclusión de clase? Espero haber despertado vuestro interés y que mantengamos un debate interesante y productivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. No sé si quieres puntualizar alguna cosa. Bueno, nosotros ya hemos coincidido en otros lugares y hemos comentado tu investigación y no lo has dicho aquí expresamente, has comentado como la primera parte. Yo me acuerdo, porque yo no lo había reflexionado previamente, entonces cuando tú me verbalizaste esta situación de que efectivamente los bares eran el refugio emocional de, en este caso, del género masculino y que por lo tanto era el espacio que ellos tenían dominado, ¿no? Frente al espacio público que, bueno, históricamente las mujeres se han dedicado a realizar, bueno, las tareas del cuidado en él y bueno, que se puede juntar con la reflexión también que nos traían de los trayectos, ¿no? Que también realizan las mujeres también para fines de cuidado.
bueno, todos conocemos estas situaciones cuando las mujeres sacan las sillas al espacio público y tejen o hablan, ¿no? Y lo colonizan. Y no sé si quieres ampliar un poquito. Sí, de hecho, dos cositas rápidas, ya que el vídeo así tan cortito y tan, tan chiquitino. Por una parte, eso, bueno, puntualizar que estoy haciendo la tesis doctoral justamente en torno a los bares como espacio de sociabilidad cotidiana en la ciudad de Madrid, que es donde estoy haciendo justamente la Complutense, la tesis doctoral. Entonces, bueno, es el tema en el que me estoy dedicando a trabajar. Todo esto viene a partir de una serie de entrevistas, observaciones, mapeos, etcétera, porque estoy haciéndolo también en codirección con Machu, que también está también participando en este congreso. Y por otra parte, justamente en torno, me parecía muy interesante aprovechar ya para puntualizar, lanzar una cosa, que había una cosa que había comentado la compañera Paula Soto, justamente con esa tensión entre movilidad y movilidad, a mí me remueve también mucho porque me parece que es muy interesante reflexionar en esos términos, sobre todo porque parece que cambiamos la noción de la ciudad, de una ciudad pensada en términos en función, valga la redundancia, de sus funciones o de la funcionalidad que cumple cada elemento, que suena un poco ya incluso anticuadito, ¿no? Un poco de una serie de décadas, a una ciudad centrada en las prácticas, ¿no? Y en cómo, por ejemplo, las prácticas que se realizan en un transporte público pueden convertirlo en un espacio de cuidado o pueden convertirlo en un espacio de consumo, por ejemplo. Entonces, en los bares ocurre exactamente lo mismo. Un bar se puede convertir en un espacio de reivindicación, en un espacio de consumo, en un espacio de transición, en un espacio meramente de paso, de tomar un café, comprarlo y llevártelo en la mano, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, sencillamente que me parecía muy interesante la reflexión que había hecho la compañera Paula y puntualizar de cara a esto también justamente esa idea de cómo el bar, el dispositivo, el bar como espacio cerrado, que no es privado ni es público al mismo tiempo, como espacio de transición, pero al mismo tiempo que es íntimo, espacio abierto a todas, pero al mismo tiempo completamente cerrado, segregado, históricamente en términos de género, pero también en términos de clase, en términos de pobreza, etcétera, etcétera, se convierte en un nodo de esas redes, ¿no? A mí, yo lo defiendo como un nodo de esas redes de domesticidad expandida. Y me parece muy interesante justamente porque, si bien es muy interesante, si bien es interesantísimo hablar de las redes de domesticidad expandida como un espacio o como un evento, un fenómeno de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en los cuales la mujer sale y queda completamente, digamos, casi emancipada del hogar, esa identificación entre casa, hogar, lo privado, lo doméstico, etcétera, etcétera. Si lo entendemos como algo más abierto, entendemos que hay rupturas que se produjeron antes, hay rupturas que todavía no se han terminado de producir, hay dicotomías que se siguen manteniendo pese a aparecer esa idea de domesticidad. Entonces me pareció un concepto un poquito más flexible y más dúctil, ¿no? Para trabajar la idea de la domesticidad en el ámbito urbano, ¿no? Y bueno, creo que con eso, que si no me enrollo y es que no me callo. Entonces... Es verdad que ahora, por ejemplo, con el contexto, bueno, en concreto que vivimos en Madrid, donde las terrazas han ampliado al espacio de aparcamiento, ¿no? Y se produce ahí como una pseudo privatización del espacio público, pero que se le roba al coche, no solo se le roba al peatón en las aceras, se visibiliza más, ¿no? Como estos nodos. O sea, De hecho, pues sobre eso, una ultimísima puntualización, que es que esto me parece fascinante, que justamente hay una dicotomía tremendísima, en este caso sí que hay una dicotomía flagrante, entre el espacio de la terraza y el espacio interior del bar. El espacio de la terraza es casi, como diría Benjamin, el espacio de la reproductibilidad técnica, ¿no? La mesa en la que todo el mundo se centra es así, un espacio de la privatización, de lo privado, del consumo, del paso. De ahí yo creo que también vienen, aquí me voy a meter en camisa 11 varas, pero ciertas reivindicaciones políticas en cuanto a cierta campaña electoral hace poco sobre las terrazas como sinónimo de libertad y demás, ¿no? Y como, por ejemplo, el espacio de lo íntimo, el espacio de lo cerrado y el espacio que al fin y al cabo muchas veces tiene más que ver con esa idea de bar tradicional, que el espacio del bar cerrado, el interior, es lo que, en fin, bueno, parece que no parece tan interesar a la gente en recuperar. O la barra, que es la gran olvidada, el gran espacio de encuentro, de conflicto y de cháchara, digamos, muchas veces en los bares, que todavía no existe, todavía no ha vuelto, y parece que eso no levanta, no se alivianta a ningún político, ¿no? A eso, por ejemplo. En fin, gracias. muchísimas gracias, Javi. Seguro que el sábado que viene tendremos más tiempo también para hablar. Lo digo porque tiene pinta de que esta mesa va un poco justa de tiempo, entonces no sé si estará para hablar al final. Pasamos entonces con la siguiente reflexión, se llama Genderless City, entre lo público y lo privado, el baño como elemento para el respeto social. Lo presenta Jordi García Jordán, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Si no me equivoco, no está aquí y por lo tanto, Laura, podríamos poner su vídeo con audio.
como veis, la ciudad puede parecer segura, amable o respetuosa, y quizás muchas veces lo sea, pero muchas otras, desde luego, no. Y en esta ambigüedad está la trampa. La seguridad en la ciudad es el producto de una construcción social heredada. Si no ves el problema en todas estas imágenes, quizás es el momento de empezar a ser consciente de esta herencia y a trabajar para deshacerte de ella. A ver, la ciudad, como la vivienda, además de tratarse de un escenario de desigualdades, es también el espacio en el que los roles de género se escenifican, ¿no? Conjuntamente, son las dos escalas en las que se producen las situaciones sociales donde emergen las relaciones de género. Quiero decir, aquellas diferencias entre niñas y niños, mujeres y varones, que no son naturales, esenciales o biológicas, y que, una vez definidas, son utilizadas para marcar los distintos usos de los espacios, distribuir lugares y asignar protagonismos. De este modo, la ciudad, como la vivienda, se organiza bajo una construcción social y cultural de roles de género, que se puede remontar a los orígenes de la formación de las culturas monoteístas, la herencia. Una herencia que ya diferenciaba los espacios según estos roles en las culturas griegas y romanas. En las egipcias, en cambio, no. Eran las mujeres las que se ocupaban de tareas públicas, como ir al mercado, mientras los hombres permanecían en casa, tejiendo. Quizás porque, en una escala más urbana, no se visibilizaba un sentido de lo social y, por tanto, no existía escenario donde pudiese emerger el género. En civilizaciones posteriores, en cambio, la configuración de las ciudades sí influyó en las costumbres de sus habitantes y favoreció, entre otras cosas, que tanto la limpieza corporal como la evacuación adquiriesen un carácter público y social. Este hecho implicó que el baño empezara también a formar parte activa de la construcción social de los roles de género. A partir de entonces, el espacio y las tareas higiénicas ya no solo contienen cuerpos, sino que los producen, o sea, empiezan a participar como escenario de aquellos efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones que suponen el género. Esto, en una escala más privada, implicaba una organización espacial que dejaba a las mujeres lejos de las zonas comunes y del espacio público. Esta exclusión, dice Soledad Murillo, impide la construcción, en igualdad de oportunidades, de una identidad propia y, por tanto, de individualizarse y de determinar un territorio personal, esencial del o la individuo. El problema es que esta exclusión sigue existiendo en las viviendas del siglo XXI, las que habitamos hoy en día. Durante la historia ha habido cambios y el mundo se ha adaptado a ellos. Sin ir más lejos, el mundo de la moda o el mundo de los automóviles, por ejemplo, viven el presente y se han diversificado según las necesidades de sus usuarios y usuarias. El de la vivienda, en cambio, permanece inalterable a través del tiempo. Como resume Achuaman, el mundo de la arquitectura va por un lado y la arquitectura del mundo va por otro. Cuando desayunamos fuera de casa, por ejemplo, estamos ampliando la domesticidad de nuestras viviendas. Y esto ocurre en muchos otros escenarios domésticos. Lo público se incorpora a la casa y la casa se expande al espacio público, a la ciudad. Entonces, los límites entre lo público y lo privado empiezan a remodelarse. ¿Qué queda en la vivienda? El cuarto de baño. ¿El motivo? De nuevo, la herencia. En la cultura japonesa, los baños públicos juegan un papel vital en la estructura de su comunidad. De hecho, verse desnudas unas personas con otras les ayuda a socializar. Y en cambio, la cultura occidental ha ido interiorizando una serie de normas medievales que desplazó la forma que tenía la civilización de percibir la decencia y el pudor. Hasta hoy en día. ¿Por qué cuesta tanto deshacerse de ciertos prejuicios acerca del cuarto de baño? Si sabiendo que remodelando su dicotomía público-privado se ayudaría a muchos grupos sociales como los sin techo, el colectivo transexual, la infancia o las personas que padecen la enfermedad de Crohn, entre otros. De nuevo, la herencia. Sin embargo, la historia es una herramienta que sirve para comprender que el futuro no tiene por qué ser como el pasado.
Teresa de Lauretis se preguntaba cómo los cambios en la conciencia afectan a los discursos dominantes. Se preguntaba también si ciertas prácticas marginales podían volverse hegemónicas o dominantes y cómo. Y ahora la pregunta es, ¿podrían ciertas prácticas ayudar a que el espacio higiénico se convirtiese en una domesticidad articulada fuera de la vivienda que formara parte del escenario donde emerge el género? ¿Llegaría el baño a hacer género de modos alternativos a los hegemónicos? Bueno, ya veis, efectivamente, aquí tenemos el espacio que quizás echabais en falta, ¿no? El que nos resulta más privado y que efectivamente en culturas, bueno, como las orientales está mucho más normalizada su publicidad y que en la nuestra no le está tanto, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta aportación de Jordi que nos parecía necesaria también en esta mesa. Si os parece, vamos a pasar a la última reflexión. En este caso se llama El patio de mi casa, espacio expositivo multidisciplinar de co-creación en la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus autoras son Mónica Desiree Sánchez Aranegui, María Dolores Pérez Bravo, Isil Joyesú y Soraya Castaño Galeano. Creo que no están aquí. No sé si María Dolores, que acaba de entrar. Sí. Hola. Hola, Sí. que te acaba de entrar. Sí, ¿sabes qué pasa? Que me falla mucho la cobertura hoy, entonces estoy ahí que estoy entrando, saliendo, que me falla, que vuelva a entrar, lo siento. Nada, sin problema. Entonces entiendo que ponemos el vídeo con audio, si te Sí, parece. por favor, no me vaya a quedar sin conexión justo cuando os estoy explicando. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. El patio de mi casa, espacio expositivo multidisciplinar de co-creación en la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Formación de profesorado y educación. Este proyecto provee un nuevo espacio para facilitar la innovación docente a través del arte. Este nuevo espacio posibilita el incremento de la creatividad al ampliar el campo de juego de las y los docentes y estudiantes. Los objetivos principales son adaptar un espacio en desuso para crear un espacio experiencial multidisciplinar de encuentro comunitario e intercambio de conocimientos de la comunidad universitaria. Y por otro lado, usar un espacio común para la realización de proyectos educativos, de experiencias creativas, de exposiciones temporales y de actividades en torno a temas concretos de aprendizaje que vinculan diversas disciplinas y que utilizan el arte como materia transversal para la transformación y la innovación docente, basándonos en los valores fundamentales de inclusión, igualdad y sostenibilidad. Somos conscientes de que para que la formación universitaria cumpla su verdadera función y dote de las competencias y herramientas adecuadas para desarrollar su futura docencia como profesión, es necesario que el alumnado sea participante activo en su proceso de aprendizaje. Es, por tanto, un espacio de creación que nos sirve de detonante para la construcción del pensamiento crítico. En realidad no es la creación de un nuevo espacio, sino la adaptación de un espacio que estaba en desuso, que es el patio interior de la Biblioteca de Educación, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. En el vídeo podemos ver una maqueta 3D de cómo fue el proyecto inicial para solicitar esta ayuda y poder así realizar el proyecto. A lo largo de estos 2 años se han ido realizando diferentes actividades. Es cierto que la obra en un principio fue más larga de lo previsto, entonces empezó en enero del 2020 con la creación colectiva de toda la facultad por un reto que nos puso el CEIP de María Montessori de Guadalajara, en el que creamos
adornos navideños sostenibles. Por otro lado, para romper el mito del amor romántico, por San Valentín del 2020 hicimos otro proyecto que era crear corazones solidarios con mensajes que fueran pues todo lo contrario a lo que estamos acostumbradas a escuchar el 14 de febrero. Después hicieron talleres temáticos con colegios en el que se trabajaba con las matemáticas, ciencia y arte, y lo que se hizo fue crear unos móviles inspirados en Calder con niños de infantil y primaria. Por otro lado, basándonos en la exposición de los dibujos de Goya que había en el Museo del Prado, hicimos un taller de creación de máscaras. Y el entierro de la sardina que también realizamos en el patio de la biblioteca. Con motivo del 8M hicimos varias acciones. Por un lado, la instalación del bosque mágico, la exposición de mariposas violetas, que fueron fruto de un congreso internacional de coeducación y pedagogía feminista, en el que las mariposas violetas pues también iban con mensajes y también la performance a las de mariposa de Cristina Moreno con motivo del 8M. Todo siempre haciendo alusión a las hermanas Miravalles. Por el estado de alarma y la situación de pandemia del COVID-19, pues el patio de mi casa se tiene que volver virtual. De hecho, este curso 21-22 puede que empecemos a retomar el acceso a la biblioteca porque durante el 2021 esto ha sido imposible, pero aún así seguimos haciendo actividades para que el proyecto siguiera su curso, con lo cual también fue muy interesante porque era ver cómo podemos adaptar un proyecto que va anclado a un lugar, cómo podemos seguir dándole vida desde un espacio virtual. De esta manera, pues hicimos una actividad de creación de flores con mensajes de ánimo por el Día del Libro, en el que además los y las estudiantes seleccionaban una frase de su libro preferido y lo íbamos leyendo en cadena. Escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Bueno, así para ver un pequeño ejemplo de lo que fue. Por otro lado, hicimos otra actividad que fue Diario de una Espera, que lo que hicimos fue un diario colectivo en el que en Instagram cada día durante el confinamiento, en el estado de alarma, íbamos subiendo una imagen de lo que era nuestro espacio cotidiano. Se puede ver en Instagram con este hashtag y este es un mapa de Madrid con las ubicaciones en las que se podía ver pues, las distintas aportaciones de los y las estudiantes. Otra actividad, Somos un cuadro, en el que se hizo una recreación de pinturas que ellos y ellas elegían. Y la creación de un museo virtual en el que exponían pues, las obras que destacaban que habíamos hecho durante este tiempo. Durante el curso 2021 se hicieron varios concursos. Siempre fueron expuestos de manera virtual porque seguíamos sin tener acceso y uno fue el concurso de Invita a tu abuela a cenar, en el que tenían que enviar, se invitaba a la gente a enviar fotografías de sus abuelas con bata, inspirándonos en la obra de Lucía Herrero, Tributo a la bata. Por otro lado, con la Semana de la Ciencia, creamos un taller que era Ser jardineras de la igualdad
y el taller de jardinería metafórica, en el que un grupo de mujeres fue siguiendo este taller con 2 arteterapeutas y crearon ese espacio como de cuidado. La idea es que las plantas te cuidan a ti, no es que tú las cuides a ellas. Debido, pues, por un lado a la pandemia, por otro lado a la gran nevada que hubo en enero del 2021, Filomena, el madroño sufrió muchísimo. Entonces, por un lado, intervenimos en el madroño haciendo un saneamiento de todas las ramas, y después lo que nos pasó también es que tuvo una plaga, con lo cual, bueno, pues ha habido que cuidar mucho al madroño. Otros talleres y actividades que hemos hecho ha sido un concurso de camisetas por el 25N, que también eran expuestas en el patio. Y la creación de este último 8 de marzo de un símbolo feminista, tanto con dibujos en acuarela y otras técnicas como tejidos. Y de momento hasta aquí podemos contar, pero este proyecto continúa y esperamos que muy pronto podamos venir a contaros cómo ha continuado. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, Lola, cuantísima energía. La verdad es que es muy bonito ver como la evolución de todo el proyecto, ¿no? Desde su inicio más presencial, esa modificación de un espacio universitario, en este caso como a través de acciones artísticas o a través del arte, además con diferentes grupos de edad, ¿no? Cómo se reactiva un espacio que antes tenía como un uso más reducido y cómo además se van ampliando las redes de usuarios y el salto que se produce, ¿no? al plano virtual con esas distintas herramientas que utilizáis y todas las acciones que se han desencadenado para luego volver a activar el espacio físico, ¿no? Ese viaje como de cíclico que como tú bien dices seguirá su proceso y esperemos que nos volvamos a encontrar para que nos lo cuentes. Sí, gracias. Muchísimas gracias por contárnoslo. La verdad es que son como las 8 menos 1 minuto, o sea que hemos terminado como justo en el tiempo para pasar a la mesa 6. Mara, que estás por aquí. Sí, yo creo que volvemos a hacer un pequeño descanso y nos vemos en 2 o 3 minutos, ¿no? Para... ¿Os parece? Pues a las 5. Eso, para terminar con esa última mesa y ya está. Y así terminaría la sesión. Como las visiones, ¿no? De estas nuevas domesticidades, en este caso más centradas en todas las acciones e interacciones que se han producido en la pandemia, ¿vale? Exacto. Nos vemos ahora entonces. Muchas gracias.